unos encima de otros. No, ayer quedaste sentadito ahí en la orillita. Dije, mira, sí, ¿listo? ¿Qué me dices? Listo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro último día de actividades. Pues les agradezco que hayan venido, que hayan dado tiempo. Y pues lo padre de este día en particular es que estamos cerrando con broche de oro porque nos visitan editoriales de Ciudad de México, del estado de Hidalgo. Y bueno, Editorial Lebrí tiene novedades editoriales. Adelante, se quedan en su casa. Están encendidos los micrófonos, ¿verdad? Sí, sí. Por favor. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también a Fobi Cafés la amable invitación que nos hicieron para venir desde la Ciudad de México acá a Guadalajara. Y el día de hoy tenemos una presentación un poquito diferente. Buscamos de alguna manera cambiar el formato tradicional de presentación. Yo soy Juan Carlos León, soy director general de Editorial Lebrí, y el día de hoy nos acompaña Ana Lilia Godoy Olmedo, que ella es directora editorial también de Lebrí. Un aplauso a ella, por favor. Y Anita, ¿nos presentas a nuestros invitados del día de hoy? Sí, bueno, buenas tardes. Tenemos varios compañeros escritores. Aquí tenemos, por ejemplo, a Israel Montalvo. Les pido un fuerte aplauso para él, por favor. También tenemos a Santiago, por favor, un fuerte aplauso. A José Víctor Niño. Y tenemos a Yasmín Ramírez. A Sena Mezcua, por favor. Entonces, ellos son parte de lo que es la Editorial Lebrí, son nuestros grandes escritores. Y vamos a tener como una presentación muy interesante, ¿no? Entonces, ¿quieres comenzar a platicar algo? Terror, miedo, desesperanza o desesperación. ¿Quién ha sentido? ¿Quién de ustedes no ha tenido miedo alguna ocasión? Creo que todos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos dan miedo, que nos alteran, que nos generan ese sentimiento de inseguridad. En este caso, la literatura es una herramienta maravillosa para poder hacer sentir miedo a nuestros posibles lectores. Aquí les vamos a preguntar un poquito a nuestros escritores. Primero, ¿por qué eligieron la cuestión de la temática del miedo? Y ahora sí vamos a empezar con las mujeres. Yasmín, por favor, ¿por qué escribiste cuentos de miedo? ¿Qué te motiva? Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué es lo que me motivó a escribir un género de terror? Pues creo que básicamente por las experiencias vividas, fue por ese miedo incluso de las personas más cercanas a ti. Y no hablo de sucesos paranormales, sino las personas allegadas a ti, la persona que más te puede proteger, cuidar, amar. Esa persona se puede convertir en un monstruo. Y es un temor tan grande que te da miedo, que te provoca el miedo más profundo, que te llega a doler los huesos. Entonces eso fue lo que a mí me motivó a escribir justamente esta parte del terror. Y bueno, pues creo que existen otros géneros de terror, el psicológico, que también va de la mano con ese terror al que menciono, ese temor que incluso la persona que más amas puede ser tu monstruo que llevas cargando durante muchos años. Gracias, Jazz. Bueno, queremos hacer como que aquí un debate entre compañeros en cuanto a lo que es el miedo. O sea, y bueno, podemos hablar un poquito de lo que es uno de los impulsores dentro del terror, que es Lovecraft.
Y él ya nos decía que lo más antiguo y más fuerte, esa emoción de la humanidad, es el miedo. El más antiguo y más fuerte y el tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Y creo que es lo que nosotros tratamos de plasmar, ese miedo a lo que desconocemos y poderlo transformar, ya sea en nuestros relatos o cuentos, en las novelas. Entonces, así, ¿tú qué opinas? Yo como fanático del género he leído bastante sobre Lovecraft y creo que por lo menos era bastante congruente con esa idea que expuso. Normalmente lo tenemos catalogado como autor en lo cósmico, nada más en cosas que vienen de otro espacio, fuera del espacio de otro planeta. Pero tiene cuentos que abarcan mucho más, o sea, casas embrujadas, tiene brujas, tiene cosas que, como él mismo lo dice, son indescriptibles. La realidad es eso, o sea, nosotros lo que nos asusta siempre en cualquier aspecto es justamente esta noción de lo desconocido. Pueden estar pensando en un juego mecánico, en una feria, y no es el juego lo que nos da miedo, o sea, es esa sensación de no saber qué es lo que va a pasar, toda esa parte de la adrenalina, de ese peligro. ¿Tú qué opinas? Porque a ti también, o sea, Lovecraft es muy importante dentro. Claro. Buenas tardes a todos. Creo que el terror es el sentimiento más puro y más legítimo que existe en el ser humano desde que nace, ¿no? Porque un bebé le tiene miedo a sus propias manos, ¿no? Incluso. Entonces, al desarrollarlo con el pasar del tiempo, pues hemos encontrado que le tenemos miedo a más cosas de las que podemos amar, ¿no? Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la pareja, tenemos miedo a muchas cosas. Y nosotros como escritores pues, tratamos de implementar nuestras experiencias basadas a plasmarlas en un escrito. Y con respecto a los diferentes tipos de terror que se manejan en estos libros o antologías, pues vamos a encontrar diversas situaciones que seguramente a cada uno nos pudieron haber pasado o nos van a pasar, ¿no? Porque lo paranormal no nomás es esto, ¿no? En realidad sí existe lo que pasa es que está en otro plano, ¿no? Al cual no tenemos acceso normalmente. Buenas tardes. Mencionaste que hasta la pareja se le puede tener. ¿Tú eres soltero o casado? Bueno, pues dije, sí, es soltero. O sea, ahora sí ya sabes lo que es el terror. En mi caso, la novela que yo voy a presentar es más de tipo novela negra. O sea, también tiene relación con el terror, precisamente basado en eso. Y tengo una experiencia juvenil de cuando en aquellas funciones que había de doble función en los cines, estoy hablando de hace buenos años, se hacían funciones dobles, veías dos películas en una misma. Y recuerdo que la película estelar era El despertar de los muertos, algo así, una película clásica. Y la primera era, no recuerdo el nombre, pero era una película en la que, al estilo de las películas de Viernes 13 y todas esas, era persecución. Entonces, todo sucedía en una mansión, había un ático y se veía únicamente una silla que se movía, que se mecía. Nunca se supo quién fue el criminal, pero al terminar de verla yo dije, si así está la primera película, ¿qué me espera en la segunda, verdad? Entonces me asustó más el que ese ente fuera vivo, que existiera, que estuviera ahí y que causara daño. No le temí a los muertos vivientes, porque sabía que no existen, ¿verdad? Dentro de tu mente estás, sabes que eso no va a pasar, pero el otro sí. Y ese es el verdadero terror. Entonces, la novela que yo escribo está basada más que nada en una cuestión
natural, pero que también está dentro del género del terror, aunque como novela, ¿no? Bueno, yo para las cosas, primero que nada, yo considero que el terror o la ciencia ficción o la fantasía son como el escenario para desarrollar la condición humana, o sea, hablar del individuo y o de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y ahorita que algo que estabas comentando, me acordaste mucho del estreno de La Bruja de Blair. No se recuerda esa película de los 90, que está hasta medio chafita, pero el miedo presente de que algo que no ves y que es tan real y tangible, era algo que te quedaba días. O sea, yo recuerdo ver esto en el cine y de repente sí me sacaba de onda. Y 2 o 3 días estuve pensando, sintiendo la sensación de sentirme observado. Y eso es algo que, pues tú ves, por ejemplo, así hablando Viernes 13 o Halloween, está presente el serial killer, pues tú sabes que es ficción, ¿no? O sea, no te la crees, ¿no? Ay, me mataste con teléfono muy chida, ¿no? Ahora, ¿cómo sacaste el cuate, no? Y esta forma que presentaban de mostrarte algo que aparentemente está, pero no está, y que no lo puedes ver y que no sabes qué es, ese miedo a lo desconocido, realmente te atrapaba mucho, ¿no? Y eso me acordó mucho de esa película en particular. En cuanto al terror, ha pasado, o yo he visto que ha pasado lo que pasa con muchos de los géneros. Lo utilizan tanto que terminan por desgastarlo. De alguna manera, por ejemplo, yo me crié hace muchos años viendo las películas de James Bond con Roger Moore. Entonces estaba muy de moda la temática de los agentes secretos, y poco a poco, a través de los años, se fue desvirtuando hasta llegar a una serie que se llamaba El Superagente 86, que era más cómica que otra cosa, y otras películas que surgieron por ahí. También en la temática de terror, en el cine, en la novela también, poco a poco se fue desvirtuando hasta llegar a estas películas que llaman Scary Movie, ¿no? Que era como una parodia, ¿no? Eventualmente todas las temáticas llegan a degradarse hasta llegar a parodias y reírse de los mismos clichés usados y reutilizados en todos los argumentos. Y esto pasa por la cuestión comercial, se tiene que vender. Por eso el cine alternativo y la literatura de editores independientes alternativas preserva la esencia de lo que es el terror real, como comentan mis compañeros. Anita. Hay que tomar en cuenta que el ser humano por ente, en la parte de lo desconocido, siempre estamos buscando la razón del ser y estamos queriendo identificar y dar un proceso de raciocinio a lo que sucede. Pero ahorita vamos a platicar sobre ese terror. ¿Qué nos motiva el terror? No solamente es el asustarnos, sino que también la alteración que se maneja en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento. El transformar ese terror en palabras significa mucho, porque tienes que hacer la expresión que el lector se atrape, que el lector pueda sentir el suspenso, el miedo, el terror, y que de alguna manera hasta lo pueda hacer cuestionar. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que también está esta parte un poco como de masoquismo, a lo mejor. O sea, es cierto que es como a lo mejor un sentimiento, una sensación que de todo no nos gusta, pero también de alguna forma la vamos buscando. Tenemos en la sociedad muchísimos ejemplos donde el ser humano se expone a golpes de adrenalina, a golpes de peligro. O sea, muchas veces nos dicen, no salgas después de esta hora y no pases por estas calles o colonias o partes en particular, y las buscamos. Yo creo que es lo mismo que le ha ido dando los últimos años o los últimos meses, sobre todo a lo mejor, mucha popularidad al género, como comentaba Juan Carlos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas películas no tenemos de Scream? Y tenemos sagas donde
pues ya van en la 10, como en el caso de Saw, y tanto tenemos esta parte de oscuridad placentera como la de virtualización, como ya mencionaba, en Scary Movie. Entonces yo creo que sí tenemos como mucha variedad y muchas ganas de abrazar también este peligro, esta oscuridad, y también en la literatura. El género ha ido variando mucho. Tenemos desde el monstruo clásico, que en su época daba mucho terror, y ahorita a lo mejor igual ya quedó desvirtualizado. Un ejemplo que le voy a ceder ahorita la palabra a Juan Carlos es, por ejemplo, el hombre lobo. O sea, ¿cuántos ejemplos no tenemos ya ahorita de hombre lobo? Y él nos puede hablar un poquito más de ese tema. Ya me voy a quedar aquí sentado. Ok, vamos a empezar a hablar ya de los libros. Empezamos ya con los libros. Platícanos acerca del suceso del otro Ok, libro. resulta que hace unos 6 o 7 años yo tenía un borrador muy escueto acerca de mi novela que se llama Lycanthropy, y de alguna manera ya estaba yo muy involucrado en el medio editorial, y venía en aquel tiempo el 100 aniversario de la primera publicación de El moderno Prometeo, lo que conocemos como El monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley. Yo sabía que en ese año iba a haber muchos eventos alrededor de literatura fantástica, de monstruos. Entonces decidí tomar precisamente este texto, este borrador que lo tenía por ahí arrumbado, y terminarlo y darle forma. Pero yo no quería un monstruo, un hombre lobo tradicional como el que aparece en la mayoría de las series, en el cine y en muchas novelas. Yo quería un hombre lobo diferente. No me gustaba, sentía que estaba como mal entendido el hombre lobo. Siempre pensé que este monstruo era el monstruo secundario en muchas películas, y no me gustaba la idea de que fuera así. Y además, el hombre lobo es el único personaje o el único monstruo que actualmente está en la literatura que no proviene de la literatura. Frankenstein viene de la literatura, de la novela de Mary Shelley, Drácula viene de Bram Stoker también, y así puedes buscarlos, pero el hombre lobo no proviene de él. El hombre lobo proviene de leyendas. En todo el mundo existen leyendas de cambiaformas, y desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces son leyendas, y después traídos a la literatura, y después obviamente traídos a la parte comercial, al cine, a la televisión. Entonces yo quería de alguna manera poner al mismo nivel literario al hombre lobo que los demás monstruos que existen en la literatura. Y ahorita les platico un poquito más acerca de Lycanthropy. Anita. Y entrando un poquito en esta materia de monstruos, también al final la mayoría de monstruos vienen o nacen justamente de este sentimiento, o de esta humanidad, o de esta deshumanidad. Pero pues también actualmente tenemos ya muchos monstruos identificados que caen en lo sádico, como son los asesinos seriales. Y ahorita les vamos a dar un poquito la palabra a Santiago para que, como ya nos comentaba un poco de su novela, que es justamente de carácter más policíaco, que nos dé un poco su opinión, a lo mejor psicológica, tal vez no experta, sobre justamente los asesinos seriales y esta relación que tienen con ser un monstruo. Bueno, los miedos, como ya sabemos, se originan desde la forma primitiva, pues los primeros humanos que empezaron a experimentar esto realmente vivían conviviendo con animales depredadores y peligros, pues, en general. Y entonces ellos, en su afán de salvarse siempre de sus peligros, pues, digamos que de forma natural surge el miedo como tal, y es el que les provoca que
que después tengan esa capacidad de poder escapar de ese terror, pero a final de cuentas tienen que seguirlo haciendo, tienen que seguir conviviendo y sobreviviendo. Hay una explicación que dicen ahí que, bueno, una frase que dice, te cagaste del miedo, ¿verdad? Entonces eso aparentemente viene desde esa época en la que el hombre tenía que huir de su depredador, y lo que hacía era defecar, y el depredador, al oler aquello, decía, esto no huele bien, no es bueno para comer. Entonces lo dejaban. Esa era una forma primitiva de escapar del miedo. Entonces, pero todo eso se ha quedado en esa forma, digamos, muy interior, que a final de cuentas, como comenta aquí el compañero Hassim, ya no es una forma de buscar el miedo. O sea, el miedo llega de una manera, digamos, hasta oculta. Entonces, nuestros temores ahora, ya vas por la calle, vas solo, ves una sombra o ves a alguien que viene en sentido contrario, lo primero que haces es cambiarte de banqueta, o te regresas, o te detienes, no sé, puedes reaccionar de distintas maneras. Entonces, el miedo es más que nada ya lo decíamos, a lo cotidiano, a lo vivo, a lo que está a nuestro lado y que nos puede causar un daño. Ahora, hablando sobre las novelas, pues este caso es más que nada una historia de una persona que no fue como tal un asesino serial, sino que es una historia de un crimen que fue basado en hechos reales. Entonces, ahí es donde vemos que los personajes que integran la novela no surgen de una fantasía, sino que son reales. Y eso es lo que más nos puede originar, ese miedo que tanto nos puede afectar. Como el miedo de no saber, ¿no? Quién es tu vecino y lo que pueda hacer o morir. Luego cuando de repente dicen, yo lo conocía y no era así, o no creo que pudiera hacer eso. Y continuando un poco con esta parte de los terrores y de la conexión con lo humano, hablando de lo cotidiano, pues tenemos ya también algunos monstruos, por ejemplo en la política, ¿no? en el gobierno, y así mismo pues tenemos también algunos monstruos en la religión, y viene esta parte de conectar un poquito con lo demoníaco. Entonces ahorita le voy a pedir a Yasmín que nos hable un poquito de este monstruo, de esta conexión religiosa con el miedo. Pues sí coincido contigo de que el miedo puede estar presente en cualquier sitio. Puede estar en tu familia, en un amigo, ¿no? Esas amistades peligrosas, ¿no? Que son obsesivas, de tu pareja. El que cuando ya mandas a tus hijos a tomar ciertos aprendizajes teológicos, caen en garras en los que pueden destruir el alma de un niño, ¿no? Entonces sí existen esos monstruos que son tangibles y que decimos, no lo puedo creer, es que no es así, o esa persona no es así, llámese hombre o mujer, porque también existen mujeres monstruos, existen mujeres que son asesinas, pero asesinas no de matar, de llegar a matar, pero también te llegan a matar el alma pueril de un niño, también existe. Pues sí, o sea, también viene esta parte de un poquito tocar el tema de la inocencia, porque es cierto que en la balanza tanto tenemos como el bien como el mal, y mucha parte de toda la perversión y de todo lo sádico y de todo lo que es terrorífico en sus extremos, pues nace justo muchas veces de esta inocencia. Si no tuviéramos esta figura lo más pura posible, pues también no podríamos tener el comparativo de la figura más agresiva.
¿Tú, Israel, qué opinas un poco de esta parte de la inocencia contra los monstruos? Pues yo creo que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, ¿no? O sea, hoy en escala de grises, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? No somos tan buenos ni somos tan malos, ¿no? Yo tengo por ahí una novela de un personaje que empieza en apariencia siendo el bueno, ¿no? Tú vas viendo cómo se va construyendo, mejor dicho, el personaje hasta convertirse en un asesino, en un villano. Pero la idea no es empezar desde que yo tengo esta intención de hacer esto, ¿no? O sea, porque no es algo natural. También ahorita hablábamos del terror. Hace poco platicaba o conocía un poco de lo que se está haciendo en Culiacán, Sonora, que es una especie de narcoterror, y tiene mucha influencia por lo que viven ellos, ¿no? O sea, en esa parte del país pues está muy influenciada la cultura del narcotráfico, ¿no? Todo lo asocia con el terror para ejemplificar todo o disimular un poco, porque para no tener represalia también, en cierto modo, todo lo que ellos están viviendo con desapariciones, con eso que pasa, no solo ahí, pero que se ve reflejado. También lo recuerdo haber visto esto en una menor escala en Ciudad Juárez, o sea, con autores de allá que te reflejaban eso, que lo mezclaban con elementos de terror. Como dije, es el escenario perfecto para desarrollar otras cosas, ¿no? Y yo creo que en México este tipo de terror tiene que ver mucho con lo que vivimos como sociedad, ¿no? Es ese reflejo. Y volviendo a lo que te comento, o sea, cuando me preguntaste, es que el ser humano es muy complejo. O sea, nosotros nos vemos buenos porque tenemos un ojo muy grande para decirnos es que no podemos ver nuestros errores, ¿no? Pero realmente somos un plano oscuro, o sea, tenemos tantas cosas malas como negativas, ¿no? Y a veces nos cuesta aceptarnos. Y yo creo que como Taxi Driver, para que sean fan de esa película, hay un momento en que el personaje puede ser el gran villano y de repente se convierte en el gran héroe, ¿no? Es una casualidad, un detalle, porque el cuate en un momento va a matar a un senador, lo impide y de repente sale a una prostituta y se convierte en un héroe, ¿no? Pero digamos que en cualquier momento pudo tomar cualquiera de las dos decisiones, ¿no? Fue una situación aleatoria lo que lo llevó a ser el héroe de la historia, ¿no? Y eso es lo que realmente pasa. O sea, yo creo que es muy difícil realmente determinar qué es bueno y qué es malo. Depende de factores, yo creo que muchas veces externos o sociales para tomar esa visión. Y para ir acotando un poco estas secciones y también enfocarnos en las novelas, que es parte de lo que vimos, ya como para cerrar un poco, relacionando esta parte con lo bueno y lo malo, le voy a pedir a Víctor que nos diga un poco su perspectiva respecto a todos estos temores que también vienen fuera de este planeta, porque pues también dentro del género es como muy común el cuarto contacto, el ver, o sea, qué tan bueno o malo puede ser un extraterrestre con nosotros, y qué tanto a lo mejor ya están aquí, qué tanto están haciendo bien o están mal, aprovechando esta relación con la que cerraba Israel de esta cuestión, que siempre es un debate a nivel ético y moral. Gracias, Jacín. Pues sí, el terror cósmico también forma parte de nuestra cultura como escritores de terror. A como de lugar tenemos que tener a HP como una persona que nos dejó esto, y mi perspectiva con lo que comenta Jacín es hay que ser delicados al tocar estos temas, escribiéndolos, porque realmente no sabemos nada, ¿no? Es simplemente ideas, creencias, y un poquito de querer darle un poquito a las personas algo que creemos, ¿no? Esta escritura cósmica que nos da Lovecraft, pues nos deja ver un sinfín de entidades que ni siquiera nos imaginaríamos que pudieran existir, y que en algunos libros nos da suficientes herramientas para creer que sí existen, ¿no? Y que nada más vivimos en este plano como unos simples insectos, ¿no? Para ellos. Entonces, si es delicado escribir sobre eso, hay que tener un poquito de conocimiento o crear un universo propio para evitar tocar temas más sensibles, ¿no? Perfecto, pues sí. Ahora no sé, o sea, si me permite, para continuar con ya tal cual con las novelas,
No sé si me darían 5 minutos con Santiago acá arriba para darle su protagonismo a cada uno de los autores. Ahorita regresamos. Bueno, pues como ya yo ahorita Santiago les comentaba un poco en el caso de su libro que se llama Caso Abierto. Es una novela que es un poquito de carácter más policial, más policíaco, trae suspenso, trae misterio. Es una novela que después sí ya la leí y te atrapa, en muchos aspectos te va atrapando. Sí te va manteniendo la intriga, te va manteniendo el suspenso. A lo mejor no es un terror tan obvio como muchos suelen buscarlo en otro tipo de monstruos, pero algo importante con esta novela, como lo comentaba, es que es algo que está basado en un caso real y por lo tanto cabe mucha posibilidad de que nosotros experimentemos en carne propia todo este tipo de horrores. O sea, imagínense, ustedes están investigando por pura curiosidad y morbo, si quieren, un caso que quedó abierto y terminan secuestrados por andar metiéndose donde no deben. Entonces justamente es parte de esto de lo que nos habla Santiago en su novela. Y lo primero que le quisiera preguntar es que si tienes tú alguna técnica o alguna metodología narrativa para mantener como la atención, para mantener el suspenso. Bueno, más que nada no me baso en técnicas así específicas como tal, porque en este caso, que es la primera novela que escribí, tengo otra que la van a ver ahí en el aparador, ¿verdad? Se llama Vox Insens, y esa habla un poquito más de trastornos mentales y otro tipo de temas. Esta en específico es más que nada un género novela negra. La novela negra está más que nada basada en investigación. O sea, tiene que haber un personaje que es el que investiga, un personaje que es el antagonista, una víctima, y tiene que haber investigación como tal. El caso, al ser un caso basado en una historia real, no tiene como tal un método de escritura, porque yo recibí la información al paso de los años. Es un caso que sucedió hace 25, casi 30 años. Entonces, por cuestiones de periodismo, ahí salen las notas. Luego, después, yo conocí a familiares de la víctima, tanto de la víctima como de los implicados. Y por causa fortuita llegó a mis manos el expediente completo del caso. Un amigo que es licenciado y que estuvo involucrado en la investigación, sobre todo llevando el caso legal, me lo pasó, me lo prestó, me dijo, léelo y toma todas las fotos que quieras, agarra la información que quieras para tu escritura. Ya se había escrito en esta historia se había escrito una novela, pero era más que nada un tipo documental, porque se basaba exactamente en los hechos tal y como sucedieron. Y el caso quedó abierto, eso sí, no lo cambia nada. ¿Qué hice yo? Lo único que hice fue volverlo novela, hacerlo ficticio en algunas partes, en otras tomar lo que es realidad y ya después armé una historia. Por eso es que no hice como tal un método de escritura, porque me fui basando en los hechos y después ya armé simplemente la historia. Sí, muy bien. Y aprovechando esto, una de mis preguntas era justamente si habías tenido una relación o un acercamiento directo con el caso. Ya nos comentas que, bueno, sí tuviste incluso contacto con algunas de las víctimas. Y te pregunto igual a nivel literario, ¿has escrito sobre otros crímenes o te ha motivado ahorita, inspirado a intentar buscar, investigar otros casos abiertos? Bueno, más que nada, este caso
como tal me gustó por cómo se fue armando la historia y que te digo, a final de cuentas, creé yo la novela. Mi gusto es más por el género thriller, o sea, asesinos seriales, que historias que te estén dando suspenso constante y que finalmente termines igual puede ser un final con un giro de trama completamente distinto, pero que se mantenga el interés. Entonces, en este momento, como ya lo comentaba, tengo la novela Boxing Sanis, que es otro tema completamente distinto, totalmente ficticio, y estoy trabajando en otra novela, pero que también trata tema de ese tipo de suspenso, de misterio, y en el que ocurren crímenes que finalmente se trata de resolver. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Por qué me gusta este género? Pues me gusta precisamente por lo mismo, porque he leído otros autores que Michael Connell, o sea, ese tipo de género que te atrapan. Entonces, ese es más que nada el estilo. No me he metido en el terror como tal, buscando sucesos paranormales, porque me gustaría más basarlo en cuestiones científicas, pero que tengan relación con eso. O sea, puedes entrar en los sueños, puedes entrar en las fantasías, puedes entrar en las pesadillas y demás, pero al final de cuentas todo tiene una explicación científica. Pero de ahí puedes armar una buena historia que te lleve a este resultado. Muy bien, pues muchas gracias. Como ya lo comentó, tenemos con Editorial un stand acá afuera, tenemos esta novela, tenemos su otra novela. Si les interesa un poco esta parte del género policíaco, un poquito de este suspenso, del thriller, de mantenerse atrapados, esta es su opción. Si lo que buscan es algo un poquito más prohibido, un poquito más fuerte, para eso tenemos el día como Piolo, y quiero invitar ahorita a Ani a subir para platicar sobre ella. Si me permiten, voy a leerles rápidamente así la sinopsis, que no es la misma que van a encontrar en el libro, pero esto es algo que quiero que, a ver si les gusta, a ver si les engancha. Yo tengo un podcast en el cual manejo historias también de este tipo, y son historias cortas, no más de 12 minutos, 10-12 minutos. En ellas, tanto soy narrador como soy escritor, entonces ahí aproveché la situación. Entonces, esto es algo de lo que yo manejo en mi podcast. Les voy a leer esta sinopsis. ¿Sí? Joven ama de casa es asesinada en su hogar. La policía investiga. Sospechoso, el esposo de la víctima. Sergio Valadez, periodista de profesión, ve una oportunidad de convertirse en escritor de novela negra al ver este título, que aunque es un caso que sucedió hace casi 3 décadas, podría servir de inspiración para su ópera prima en la literatura. Entusiasmado, decide lanzarse a la aventura de investigar el impactante caso. Dentro del círculo familiar de la víctima, el padre de ella, Bernardo Torrentera, siempre tuvo la certeza de que el culpable de la muerte de Estefan y su hija fue su yerno, al que no tragaba por nada del mundo. Bruno Díaz es un investigador que en aquella época le tocó llevar el caso de los Torrentera. Al retirarse de la vida pública, instala una oficina de investigación privada. A él lo contrata don Bernardo, intentando reabrir el caso que nunca le dejó conforme. Sergio lo contacta y Díaz le ofrece apoyo con su libro. Conforme avanza en sus investigaciones, el muchacho le da cuenta de lo peligroso que es internarse en una situación donde el crimen es solo el pretexto para resolver otros delitos. Sergio, en su trabajo periodístico, recopila pistas hasta que se termina involucrando en un intrincado caso de corrupción, intrigas e intereses particulares que lo van llevando por un peligroso asunto que incluso pone en riesgo su integridad. En su intento de descubrir algo que parecía enterrado hace mucho tiempo, Sergio tiene que decidir entre dejar que los muertos descansen en paz y la tranquilidad de su propia alma. No todo es lo que parece. Caso Abierto no es una novela de ficción más. En ella encuentras toda una investigación con datos periciales tan espeluznantes que estremecieron en su momento a la sociedad.
No es por ser indiscreto, pero la llamada que le acaba de entrar decía desconocido. Ya lo andan siguiendo. Gracias. Y bueno, como les decía, tengo aquí a Ana Lilia Godoy. Ella escribió El Diácono Piolo, como les comentaba, o sea, si lo que están buscando es un contenido un poquito más fuerte, más explícito, más prohibido, su libro sería la opción. Entonces quiero empezar justo preguntándote un poco tu opinión respecto a esta relación que tiene la religión y el misticismo. En su caso, muchos del escenario se desarrolla en un lugar que se llama Jardines del Recuerdo, que es un panteón allá en la Ciudad de México, no sé si ya parte del Estado de México, pero está por allá. Y dime, ¿qué tan importante es a lo mejor esta relación de la religión con el panteón? Bueno, les voy a platicar rápidamente. El Diácono Piolo surge en el momento en que yo estaba tomando un curso de la creación del monstruo. Entonces, como ya platicaron mucho sobre los monstruos, yo no quería un Frankenstein, un vampiro, ¿no? Drácula. Sin embargo, mis compañeros, amigos, trabajan en Jardines de Recuerdo y son músicos. Entonces ellos me platicaron acerca de un personaje que se llama un diácono. Y le decían Piolo, no porque fuera italiano, sino por la transformación que hacía. No sé si se acuerdan de esa caricatura de Piolín, que se tomaba la pócima y se convirtió en Mr. Hyde. Entonces, de ahí surge esta creación de formar lo que era el personaje principal dentro de esta novela de terror. En el momento que tomo a este personaje, tenía que buscar su contraparte, porque estamos hablando de la religión católica. Entonces, al hacer la investigación, y yo sí soy como más estructurada, tengo que tener un libro argumental, el esqueleto de la obra y demás. Entonces empecé a buscar qué sería lo contraparte de lo católico. ¿Y qué creen que encontré? La Biblia satánica. Entonces tuve que estudiar todo el proceso de la Biblia satánica para poderle dar esa pauta de entender a este personaje que es el diácono, por qué le hace la vida de cuadros a un músico y hacia dónde lo va a llevar. Entonces, la obra está relacionada en estos dos aspectos: la relación del diácono con el músico y también la situación que te puede atrapar y te cuestiona en un proceso, ya sea la religión, lo católico o lo satánico. Y entonces inicia desde la construcción de los demonios, la demonología, en donde se crearon los primeros demonios y las creencias y algunas figuras que va encontrando este músico, hasta llegar a la filosofía, el planteamiento que hace todo esto a la Biblia satánica, que a muchas personas puede ser agresiva o las puede llegar a cuestionar. Y después viene toda la parte más fuerte en relación de estos dos personajes, pero también con la Biblia satánica, de lo que serían los rituales y hasta dónde puede llegar esta alma o este personaje y cuáles son las verdaderas intenciones de este diácono con el músico. Muy bien, muy bien. Y hablando un poquito de esta parte del contacto antirreligioso o demoníaco, ¿tú en tu caso has tenido una experiencia cercana con algún tipo de demonio, aunque fuera uno de esos sueños, ya sea como lo podemos ver en tu novela, algún sueño tal vez erótico o tal vez una pesadilla desgarradora? Bueno, dejen comentarles que, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque cuando estaba yo en el proceso del diácono, el diácono sufrió en 3 meses, todo lo demás fue producción y corrección y demás, pero durante esos 3 meses creo que a todos mis compañeros les ha pasado que nos obsesionamos. Entonces queremos terminar y no te paras de la computadora y sigues. Y yo me acuerdo que me dormía y seguía soñando con el diácono y seguía diciendo, ¿por dónde voy a ir? ¿Qué más voy a escribir? ¿Cómo lo voy a cuestionar? Entonces, creo que yo me enamoré de la pesadilla del diácono. Eso es lo que quiero decirles, que a pesar de decir, si tiene una pesadilla fuerte el diácono, por ejemplo, y era así como que
por dónde, y luego me llegaba como esa luz de la creatividad mediante los sueños, y era parar y levantarte y seguir, ¿no? O sea, por esas ideas que iban llegando bajo la estructura de que mi cerebro pues ya tenía como argumentando para hacia dónde quería ir, pero le tenía que dar vida. Y bueno, y en experiencias personales, pues a mí me encantaría, ¿no?, que algo así sobrenatural llegara y me pudiera espantar o aferrarme a algo, porque me gusta mucho el terror. Pero dentro de mi carrera de psicología pues soy muy escéptica muchas veces, y busco el comprender el raciocinio, pero sí, o sea, me encantaría, no saben cuánto, ese miedo terrorífico. Sí, que lástima que ahorita no tengamos más tiempo para poder profundizar en todas estas 4 novelas, pero miren, no sé, en el caso de Santiago va acabando y una llama desconocida. Vean el caso de Annie, ya empieza a tener la posesión, vean sus ojos. En ese sentido me preocupa nuestro siguiente expositor, porque pues es de Hombres Lobo su libro, entonces que venga Juan Carlos mientras. Y bueno, pues procuraremos irnos yendo más rápido para cerrar en tiempo. Entonces, bueno, ya Juan Carlos les platicó un poquito a grandes rasgos de qué trata su novela. Ahorita lo que le quiero preguntar para conocerlo un poco más es ¿por qué elegir al lobo y no a lo mejor un híbrido marino o un cambiaformas de otra especie? Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Siempre me fascinó el personaje, de alguna manera. Yo tendría por ahí de, no sé, 12 años, la primera vez que vi una película en relación de Hombres Lobo. Se llama El Hombre Lobo Americano en Londres. A la fecha, cuando escucho a los Creedence, es precisamente la musicalización que utilizan para el momento que se está convirtiendo el Hombre Lobo. Es fantástico. Entonces, cuando yo me empiezo a dedicar a escribir, dije, voy a escribir algo de Hombres Lobo, y siempre mi mente me remitía a ese momento fantástico en el cine latino, viendo la transformación de un hombre a un lobo con la música de las Creedence. Entonces, de ahí por eso decidir el lobo como personaje principal. Y aprovechando que ahorita ya empezaste con Hombres Lobo, ¿te gustaría crear tu propio universo literario de monstruos clásicos, seguir después con un Drácula, con un monstruo de la laguna? De hecho, no, está planeado para hacer una trilogía, o se gestó originalmente como una trilogía, pero únicamente de Hombres Lobo. Es un universo muy, muy cerrado, ¿no? Precisamente es parte de lo que yo quería. Nunca me pareció correcto para el personaje involucrado con otros monstruos, porque siempre era el monstruo secundario. Yo no quería eso. Entonces voy a dejar en esta trilogía, el segundo y el tercero están en gestación, se va a quedar como un universo cerrado únicamente en el Hombre Lobo. Muy bien. Pues también, como ya tenemos el tiempo corto, vamos a pasarnos ahora al último libro. Este es mi libro, se llama Amistad Nigromante. Este es más de brujas, es de fantasía. Van a encontrar mucho tipo de monstruos adentro de estas páginas. Es toda una aventura. Y el eje central de esta novela es la nigromancia. Para los que no saben qué es la nigromancia, es una variación de la brujería. Se considera como brujería oscura o magia negra, porque la raíz de este género es justamente el trato con los muertos, desde revivirlos, comunicarse, contactos por medio de la ouija, utilizar huesos de fallecidos para utilizarlos como tótems, utilizarlos en pociones. Tenemos grandes ejemplos en cine y literatura, por ejemplo el caso de las momias, que justamente son resucitados o resucitadas gracias a esta magia de la nigromancia. Ahora imagínense que unas chicas adolescentes, mejores amigas, encuentran un libro de nigromancia, y cuando empiezan a jugar con él
no era solamente un libro de utilería, sino que tenía hechizos reales. Todo esto es lo que las va dirigiendo hacia la aventura, hasta convertirlas a ellas mismas en brujas y llevándolas incluso a otra dimensión. Entonces, si les parece, para cerrar, quiero invitar otra vez a mis compañeros acá para sus últimos comentarios y para poder despedirnos. Bueno, ya que estamos todos aquí, primero antes de cerrar, ya conocieron un poco de lo que es nuestro género de terror, y antes de cerrar quisiera preguntarles si alguien quiere dar algún último comentario. Bueno, el último comentario que yo quiero hacer es acerca de cada uno de los libros que pasaron precisamente por mí para poder hacer el dictamen. Lo que les puedo decir es que van a encontrar cosas maravillosas. Entonces tenemos desde lo que es caso abierto, ¿no?, el misterio, y también el descubrir qué le sucede. A veces el meternos en donde no nos llaman nos puede meter en muchos conflictos. En el caso de licántropi, es una forma nueva de ver a lo que sería un licántropi, ¿no?, un hombre lobo. ¿Por qué? Porque son 3 historias que se entrelazan y hay que descubrir dentro de esas 3 historias cuál es la bestia. Y no solamente la bestia, la transformación puede ser más allá, en donde no le hemos dado como esa capacidad de creer en el asunto de que tiene que ser un ser especial y los rituales que se pueden llegar para la transformación. Y en el caso de amistad nigromante, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Pagarías un precio por tu mejor amiga o tu mejor amigo? Entonces, también, ¿dónde nos metemos? ¿Qué encontramos? ¿Y qué hacemos? Y en el caso del diácono, pues bueno, si quieren pasar un terror psicológico y que también les abra otro panorama, entonces también por ahí. Y les quiero pedir un fuerte aplauso para todos mis compañeros que están aquí, a mis compañeros de antología que también los invitamos. Y bueno, ya nada más para cerrar y para retirarnos, no sé si alguien quisiera darnos algún comentario, alguna pregunta, si les interesa alguno de los libros, quieren saber un poco más. Aquí vamos a estar. Sí, bueno, si no hay ningún comentario público, vamos a estar aquí afuera, vamos a estar firmando los libros, tenemos las antologías de terror, algunos libros un poquito de otro género y claro, tenemos nuestras 4 presentaciones del día de hoy. Muchas gracias. Obviamente agradecer a los organizadores del Festival Fóbica Fest que nos hicieron este gustazo, este honor, ¿verdad?, de traernos, porque para nosotros es muy importante este tipo de difusión. No es fácil conseguir foros y uno anda en ese camino de ver que tu material, que lo que tú creas sea leído por muchas personas. Y en estos tiempos en los que ya el internet está absorbiendo todo, es muy bueno que haya gente que le interesa la literatura, la lectura, y que haya mucho los foros. Gracias por todo.
Parte del físico no los tienen virtuales. No manejamos el formato digital. ¿Por qué no? O sea, bueno, los venden aquí porque vinieron a Fúbica, pero no, o si tienen un lugar para venderlos. Vía en línea, desde la página de la editorial nos contactas. Ajá. Sí, de hecho estamos por lanzar la librería en línea, pero únicamente para libros en físico.